Bueno, entonces el SPSS, que ahora es IBM SPSS, es un paquete estadístico pues que nos ayuda a hacer todo el procesamiento de información. Digamos que en un principio fue muy planteado para investigaciones en ciencias sociales, pero que ya se ha ido ampliando su uso a muchas otras áreas y campos de investigación. Vamos a trabajar bajo ambiente Windows, entonces el SPSS va a tener varias ventanas. Una es la ventana de resultados, perdón, empecemos a hablar de datos, que es una ventana donde nosotros vamos a crear las variables y a ingresar los datos de los sujetos. Una vez comencemos a hacer el primer análisis o así sea la primera grabación que hagamos, va a aparecer otra ventana que es la ventana de resultados, que es toca guardarla como un archivo diferente, o sea, una cosa es el archivo de datos, otra cosa es diferente el archivo de resultados. Vamos a tener, en algunos casos podría crearse una ventana adicional de gráficos, aunque generalmente los coloca en la misma ventana de resultados o de tablas, y se crea generalmente una sintaxis, que son los comandos que yo le estoy pidiendo. Eso es útil únicamente cuando yo hago análisis repetitivos. Entonces, supongamos que yo trabajo en una oficina de estadísticas y semanalmente hago los mismos análisis con los datos que van surgiendo semanalmente. Entonces, para no estar pidiendo cada semana lo mismo, uno le corre la misma sintaxis, pero pues en investigaciones, las investigaciones van siendo diferentes, las variables van siendo diferentes, entonces esa ventana o ese análisis de la sintaxis pues no tendría sentido. Bien, ahorita vamos a crear las variables, pero básicamente tener cuidado de no colocar espacios en los nombres de las variables, porque el SPSS no lee en el nombre los espacios, luego les digo cómo arreglarlo. Depende de la versión que tengan, no les va a aguantar más de 8 caracteres, entonces uno coloca un resumen, una nomenclatura de la variable. Preferiblemente en tipo vamos a elegir variables numéricas, no de cadena. Las de cadena él las refiere como variables cualitativas, pero para hacer algunos cruces, así la variable sea cualitativa, si la creamos cualitativa, no nos deja hacer los cruces, entonces variables de tipo numérico. En anchura vamos a mirar cuántos caracteres máximo tiene la variable. Para bases grandes es importante tener en cuenta esto más por cuestión de espacio de memoria, pero para bases pequeñas donde no vamos a ingresar demasiadas variables, realmente la anchura pues por defecto él pone que es 8, está bien, no hay ningún problema. ¿A qué se referiría? Que si yo estoy midiendo edad, pues máximo me van a decir, yo qué sé, 80 años, 85, pues tendría dos dígitos, o si ya tengo muy longevos, 3 dígitos, pero no, pues no lo voy a ingresar más. Esa anchura cuenta el espacio de los decimales, de manera que si yo estoy ingresando, por ejemplo, estatura, entonces 1,78, el 1 es un espacio, la coma otro, el 7 otro, el 8 otro, serían 4 dígitos como mínimo en anchura. Decimales, elijo si la variable tiene o no decimales, cuántos decimales tiene, o si tiene muchos decimales, porque a veces yo puedo traer variables que resultaron de otra operación con muchos decimales, simplemente le digo no tome de todos esos, solo los 2 primeros o los 3, los que yo necesite. En etiqueta, lo que les decía, nombre no permite espacios, entonces en etiqueta ahora sí se coloca el nombre completo con mayúsculas, tildes, todo lo que yo necesite para que me aparezca de ahí en adelante en todas las tablas y todos los análisis que haga. Donde dice valor, solo lo vamos a usar para cualitativas y allí le vamos a decir cuáles son los códigos que toma cada uno de esas categorías de la variable y qué significa cada código, cada valor. Perdidos, ahora les explico ya en la base para qué sirven los perdidos. Generalmente uno deja ninguno. Columnas, allí generalmente se deja qué tan ancha quiero ver la columna.
Por lo general va de acuerdo con la anchura, o sea, qué tan ancha es la columna y cómo la quiero ver. No tendría sentido una columna con 4 dígitos, pero una columna que yo vea solo los 2 primeros, entonces más o menos coloca uno el mismo valor, pero vuelvo en bases pequeñas, no, pues no tiene ninguna importancia. ¿Cómo quiero ver los datos? A la derecha, a la izquierda o en el centro de la base, más para presentación o impresión que otra cosa. Y la escala, escala para el SPSS es intervalar o de razón, porque se trabaja igual, ordinal, como ya dijimos, o nominal. Para algunos análisis es importante, depende cómo los haga, que la escala esté bien estipulada, pero pues si yo pongo la variable edad y él por defecto me la pone nominal, no es que me afecte realmente, no se ve bonito porque no es nominal, pero no me va a afectar al elegir los análisis. Bueno, cuando nosotros vamos a... Profe Blanca, solo Señor. Profe Blanca, sí, Señor. solamente para aclararle a algunas personas, porque veo que alguien tiene las versiones nuevas, después de la 19 creo que empezó a salir. En la pestaña, cuando estamos creando realmente la vista de variables, en las nuevas versiones aparece una variable adicional que es el rol que cumple, que es de cada proceso salida. Ajá. Entonces es claro dejarlo que no todas las versiones la van a tener. Creo que a partir de la 19 fue que empezó a salir esa nueva variable, sí. Pero tenerla o no tenerla no implica que quienes tengan versiones anteriores, la 15, o si alguien está trabajando todavía con la 10, qué sé yo, que no está esa variable, pues significa que no vaya a poder hacerlo. O sea, simplemente es que las nuevas versiones traen una variable nueva. Ya, gracias. Sí, el rol generalmente por ahora pues no se los ha querido nombrar, pero por ahora como vamos a ingresar datos, él va a tomar el rol de entrada, una variable que estamos ingresando sus datos, pero luego como vamos a segmentar archivos, a filtrar, entonces puede que una variable tome el rol de filtro y él lo especificará allí. Pero si no nos afecta que aparezca o no aparezca, digamos que ayuda en las últimas versiones a saber cuál es el papel de esa variable en ese momento, pero no hay lío. Bueno, entonces les decía ahorita que entremos a la vista de datos, vamos a tener 2 pestañas. Uno, la pestaña donde vamos a ingresar los datos. Generalmente los datos se ingresan por sujeto, por unidad de análisis. Cada sujeto es una fila y las variables se van ingresando en las columnas, teniendo en cuenta que las variables cualitativas hay que ingresarle pues los códigos de esas variables y las vamos a ingresar como numéricas. Bueno, estos son comandos que vamos a ir trabajando a medida que avancemos, ojalá hoy. Si yo voy a hacer una base en Excel, porque yo no tengo a la mano el SPSS, pero ya tengo mis encuestas realizadas, mis instrumentos listos y estoy que trabajo y no me aguanto esperar a ir al SPSS, puedo hacer la base en una hoja de Excel, generalmente, sobre todo en quienes tienen versiones del SPSS anteriores, generalmente lo mejor es hacer la base en Excel en la primera hoja. Siempre las variables van en columna, el nombre de la variable siempre en la primera fila, la primera, no dejar ahí un espacio ni ponerle un título allá a la hoja, Excel, nada, desde la primera fila nombre de la variable. Y después de la segunda en adelante van los resultados de los sujetos sin colocar nunca una letra. No usen por favor no responde y le ponen NR, no, ya eso en el SPSS se lee mal la variable. Si no responde, dejen el espacio en blanco. Tampoco les sugiero colocar códigos, que algunos cuando el sujeto no responde le ponen 999 o 9999 como un dato que nadie respondería obviamente, pero eso después en el SPSS hay que decirle que es un dato perdido, o sea, es un poco cansón. Entonces es preferible dejarlo así. Simplemente si no responde se deja el espacio para el SPSS, se entendió que el sujeto no respondió. Igual le va a decir cuántos no respondieron, entonces no hay lío. Y en la segunda hoja de Excel generalmente se coloca el diccionario de datos, ahorita se los muestro,
que les va diciendo qué significado tiene cada código que yo le di a las variables cualitativas. Puede que en un principio digan, ay no, qué pereza ponerme a hacer eso, sí, claro, pero las investigaciones generalmente uno cree que las termina, pero luego aprende cosas nuevas o salen cosas nuevas y dice, yo tenía una base con la cual sería interesante hacer tal cosa. Si en la base usted no tiene el diccionario de datos y no la llevó a SPSS porque en su momento no había el SPSS o no lo tenía o no le interesaba trabajarlo por allí, se pierde si usted colocó, por ejemplo, una variable cualitativa sexo, pero no puso si era que era 1 y que era 2, después de un año dice, y sería 1 sería hombre o 1 sería mujer, ya no me acuerdo, ya de malas con esa variable. Entonces en el diccionario le dice qué significado tiene cada valor de la variable. Igual ahorita les muestro la base, que fue la que ya les mandaron, pero con esa vamos a trabajar más tardecito. Bueno, entonces salgamos de acá. Yo voy a ir al SPSS, les voy a mostrar con los resultados que ustedes me respondieron hace un ratico, cómo podríamos hacer, cómo podríamos crear las variables directamente en el SPSS. Entonces, cuando ustedes abren el SPSS, entran a una hoja de cálculo similar a esta, ¿sí la están viendo ya? Sí, señora. Sí, señora. Esa hoja por ahora está desocupada, luego aquí van a quedar los nombres de las variables que creemos y vamos a ingresar allí los resultados de las variables. Y está la otra pestañita aquí abajo que dice vista de variables. Entonces uno crea las variables allí, vuelvo, si va a crear la base desde el SPSS. Si la quiere crear directamente en Excel, pues la crea, ahorita les muestro cómo, y se trae desde el SPSS sin problemas. Bueno, vamos a crear unitas poquitas como para que lo entendamos desde acá y luego sí ya trabajamos con la base que tiene pues la información que de pronto les interese más a ustedes. Nombre de la variable, entonces recuerden, no espacios. Generalmente uno comienza con una variable que se llame sujeto o identificación o algo así. Que Gracias. Que disfruten de su calorcito. Sí, gracias, gracias. Señor. Y hoy